Bueno, les comentaba, el día de hoy vamos a ver una continuación de la clase que vimos la semana pasada sobre cómo se pueden presentar formalmente algunas figuras que son las más habituales que se utilizan en investigación y algunos puntos que tienen que cubrir todas las figuras que van a presentar en un proyecto formal, ¿no? Entonces, la primera parte de esta clase van a ser estos conceptos teóricos para que ustedes delimiten los elementos que tiene que incluir una gráfica y posteriormente vamos a ver estos ejemplos en R, utilizando la base de Framingham. Pues el objetivo es que ustedes se lleven a casa estos elementos básicos para ilustrar. Si bien no son pautas universales, ni mucho menos reglas o estándares de oro, pues sí son recomendaciones que yo particularmente les recomiendo que utilicen en sus gráficas que muestren en algún protocolo, seminario, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente vamos a dividir esta sesión en dos partes, cómo son los lineamientos para presentar figuras. Vamos a ver algunos malos ejemplos de visualización de datos y algunas consideraciones generales para poder visualizar datos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos, qué bueno que pues en esta clase somos pocos porque da dinámica a la discusión. Entonces me gustaría iniciar con este ejemplo de una gráfica que publicaron en Florida acerca de los homicidios, bueno, las muertes por armas en Florida. Entonces, visualmente llama la atención por algunos elementos como el color, los puntos, ahora sí que las tendencias. Pero pues yo les preguntaría, porque estos son ejemplos de qué es lo que no se tiene que hacer en una gráfica. Brenda, por ejemplo, ¿qué ves de mal en esta gráfica? Pues empieza el cero del superior a inferior, ¿no? O sea, la Ajá, escala va al revés, o sea, del lado contrario. ajá. Eh, Digo, visualmente como que se entiende que la distribución está, como que lo tratas de entender, pero creo que sería mejor como solo una gráfica de, pues sí, de distribución continua, sin ese color, ¿no? Sin el relleno, pues. Sí, y que el relleno, O gráfica de barras. el relleno, o sea, añade como atractivo visual, pero tú ya diste el punto, ¿no? O sea, inician su eje de su variable dependiente, o sea, el conteo que tienen de homicidios, de arriba hacia abajo, ¿no? Ahora, esta figura, Omar, ¿qué te da a interpretar? O sea, de primera instancia. Lo que quieren dar a interpretar es que cuántas muertes había eh, previo a, sobre todo con el punto que es traerse que en 2005 pusieron esa ley, Ajá, pero como bien dijo Brenda, uno usualmente está acostumbrado a que sea al revés, entonces exacto, uno cree que disminuyen las muertes porque en exacto. realidad aumentaron las muertes. Exacto. Entonces, aquí pueden ver que hay una tendencia, o sea, visual que disminuye el eje de la Y, que son los homicidios, ¿no? Pero, o sea, en realidad la interpretación del eje de la Y está invertida. Como tú bien lo dijiste, o sea, aquí el número de homicidios, bueno, el número de muertes por armas ha incrementado de la aprobación esta de el 2005, que pues es como un poquito esta aprobación del uso legal de armas allá en Florida. Bueno, ahora vamos con este segundo ejemplo. Maestro Oscar, esta gráfica, tú primero qué impresión te da y después tú qué impresión ves mala, o sea, qué ves ahí de erróneo. Las dos cosas es, primero, la primera instancia se ve que el deseo o el porcentaje de personas que quieren dejar la Unión Europea Ajá, parece ser más del doble de lo que representa la exacto, barra, pero cuando es exacto, numéricamente en realidad es un 4%, exacto. porque la escala de las Y no empieza en cero. Exacto. Entonces aquí, como bien lo dijiste, o sea, la percepción de diferencias entre las barras altera la magnitud, que en este caso sería como una magnitud de este defecto, ¿no? Entonces aquí pueden ver que pues en realidad la diferencia pues, es por 4%, muy poca, ¿no? Y esto pues si lo ponen nada más como en ese cachito de la barra, pues ves que es una percepción un poco más distorsionada. Ahora, ¿cuál es la realidad? O sea, si ustedes lo comparan con los mismos datos, con una escala que empieza desde el cero, pues ven que en realidad no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, las diferencias no son tan aparentes ya cuando cambia el eje de las Y, ¿no? Ahora ya por penúltimo ejemplo, digo esto no está de más comentar que tiene una mala impresión visual.
Ahora, esta gráfica trata de mostrar la proporción de genes metilados que tienen cierto grupo de cánceres. Entonces aquí pueden ver en este eje de las X pues los cánceres de colon, ovario, riñón, hígado, etcétera, ¿no? Y en el eje de la Y, pues tienen aquí la frecuencia, perdón, tienen la cantidad de genes que secuenciaron estos cánceres, ¿no? Ahora, si bien esta gráfica cubre un propósito parcialmente, en el cual pues, se ve que hay ciertos grupos de cánceres que tienen un aumento en la cantidad de metilaciones, Jacobo, ¿por qué considerarías que es una mala forma de representar esta idea? Siento que algunas barras como que se traslapan, como que no dejan ver muy bien el eje Z, ¿sería? Exacto. Como que no deja apreciarlos bien. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí ve esta columna, ¿no? O sea, que pareciera que es la que mayor frecuencia o porcentaje de metilación tiene. Pues es un tanto difícil saber a qué tipo de cáncer y a qué tipo de gen pertenece, ¿no? Entonces, esta es una figura que sorpresivamente está publicada en una revista. Entonces, el propósito de esta gráfica parcialmente se cumple porque pues, muestra la frecuencia de metilaciones por cánceres, pero visualmente pues falla en ese propósito, ¿no? Y ya por último les muestro este último ejemplo de mala visualización de datos, que es una gráfica de pasteles en la cual pues se muestra la población, me parece que sí, la población que hay en cada uno de estos países, ¿no? Entonces vean en azul está creo que es la India, en azul un poco más claro está China y pues le siguen los demás países que ustedes ya conocen que son los más poblados, ¿no? Pero finalmente esta gráfica es una, bueno, ya iría como la parte de por qué es una mala gráfica porque no permite visualizar las proporciones como busca el mensaje transmitirlo, ¿no? Ahora, todos estos ejemplos, y ya por último, vean el ejemplo de una buena visualización de datos, ¿no? Este es un ejemplo correcto, ¿no? Esta es una gráfica, me parece que del New York Times, en la cual se evaluó la cantidad de casos de polio que hubo en Estados Unidos desde los años 20 hasta principios de los años 70. Ahora, esta gráfica es muy bonita y poderosa porque creo que busca presentar el mensaje de manera clara, ¿no? Brenda, por ejemplo, ¿ahí qué percibes? Pues que en 1955, Ajá. en la década de los 60 había menos casos de polio, a diferencia de, por ejemplo, entre la década de los 40, 50, que es donde hay una mayor incidencia de casos. Exacto. Entonces, esta gráfica, más que ser informativa, o sea, que realmente abstraigamos una cifra exacta, o sea, que digamos, ¿cuál fue el número de, no sé, casos que hubo de polio en Estados Unidos, o por ejemplo en Alaska o en California? O sea, más allá de que tú obtengas ese dato, sirve para fines ilustrativos, ¿no? Entonces, cubre un propósito de mostrar de manera ilustrativa el mensaje, pero falla en la parte descriptiva, ¿no? O sea, ahí cuesta un poco de trabajo. Por ejemplo, si alguien quisiera saber pues cuál es la cantidad de casos que hubo en California después de la vacuna, pues aquí uno lo podría ver con este colorcito, ¿no? Ay, creo que no se alcanza a ver. Bueno, ahí con este colorcito verde, ¿no? Pero si nosotros nos vamos a la leyenda, pues puede que nos confundamos un poquito con este gradiente de colores, ¿no? O sea, ahí no podríamos saber si es 50, 40, 30, o sea, no podemos saber la cifra exacta. De ahí que, o sea, solo cubra la parte informativa. Entonces, esta podría ser una gráfica más informativa si quisiéramos evaluar el caso de pacientes con polio a lo largo del tiempo, en este caso por alguna región específica, ¿no? Las dos gráficas cubren el mismo propósito, ¿no? Esta gráfica es visualmente más atractiva, es más informativa, pero falla en la parte descriptiva. Ahora, esta gráfica probablemente no sea tan llamativa de primera instancia, pero cubre con el propósito de ser descriptiva. Entonces aquí podemos ver que los casos en concreto de polio después de la vacuna, pues aquí uno puede hacer una relación, ¿no? O sea, puede sacar el dato exacto de cuánto fueron disminuyendo año con año, ¿no? Ahora, ¿qué les traigo de transmitir con esto?
que, como pueden ver, un mensaje puede ser transmitido de forma inapropiada, en el caso de los primeros ejemplos, o una forma apropiada, pero que cubra diversos propósitos. Por un lado tenemos el propósito informativo y por otro lado tenemos el propósito descriptivo. Entonces, la idea de todo esto es que ustedes transformen sus datos en el propósito que busquen con esta gráfica. Lo ideal es que traten de ser lo más informativos y descriptivos posibles. La idea es que una buena gráfica pueda transmitir una gran cantidad de datos en un mensaje que ustedes busquen apoyarse con, o que sea el mensaje que busque respaldar el objetivo de su proyecto, ¿no? Entonces es más llamativo presentar gráficas, y bueno, esto pues creo que no se los tengo que mencionar a ustedes, pero finalmente qué es lo que muestran en las plenarias, qué es lo que muestran en los congresos de investigación. Gráficas, ¿no? Entonces es más llamativo mostrar una gráfica que una tabla, que un Excel, y pues no se digan los datos en crudo, ¿no? Entonces la finalidad de las gráficas, como lo vimos en la clase pasada, es transmitir mensajes, ¿ok? Entonces quiero que se queden con ese punto para el resto de las clases. Ahora, la interpretación puede variar. Si bien una interpretación puede ser informativa u otra descriptiva, lo que buscan es que transmitan un mensaje conciso y claro. De ahí que una mala representación puede generar más dudas que respuestas. Ahora, pues esto lo acabamos de mencionar, las figuras permiten asimilar grandes volúmenes de datos en una sola diapositiva, una sola ilustración. De esto que ustedes puedan transmitir uno o varios mensajes a la vez con un solo gráfico. Entonces, acuérdense que lo importante de las gráficas es llamar la atención, ¿ok? Hay gráficas que buscan ser ilustrativas, como el ejemplo del polio, en el cual solamente buscan cubrir un mensaje general o que respaldan un mensaje general sin llegar a informar algún dato exacto o un dato descriptivo. Y hay otras gráficas que cubren ese otro propósito, ¿no? O sea, que sean más descriptivos que gráficos. Entonces, el chiste es que ustedes puedan hacer el gráfico lo más atractivo posible para el mensaje que quieran transmitir. Un gráfico bien diseñado hace que la información sea comprensible para una audiencia diversa, es decir, que todo el mundo pueda entender su mensaje sin que se tengan que meter a todos los detalles de cómo es que se hizo el estudio, cómo es que se midieron las cosas, cómo es que evaluaron todo lo que ustedes midieron en su estudio, ¿no? Entonces, en esta segunda parte de la clase vamos a ver los elementos que tienen que cubrir todas las gráficas o sugerencias que tienen que cubrir todas las gráficas que ustedes presenten, ¿no? Se las voy a ir mostrando a detalle más adelante, pero estos son los elementos que tienen que considerar en todas sus gráficas, ¿ok? O sea, cada vez que vayan a hacer una gráfica para algún artículo, para alguna presentación, para un póster, etcétera, estos son los elementos mínimos que tienen que cubrir para poder visualizarla. Ahora, esta clase la damos la damos después de la primera parte de ggplot, porque a este punto espero que ya tengan identificado algunas funciones que les permitan cubrir estos rubros, ¿no? O sea, ustedes ya saben, espero, que con, por ejemplo, la función ggtitle pueden poner el título, labs pueden poner el título y el subtítulo, xlab, ylab pueden poner los ejes, con fill pueden, por ejemplo, cambiar las leyendas o las etiquetas, o con labs también. Entonces, esta clase yo la doy mucho en esta segunda parte de este curso, esta segunda parte de la clase, porque ya es más sencillo identificar las funciones que uno requiere para cubrir estos rubros, ¿no? Pues bueno, entonces les voy a mostrar un ejemplo de una gráfica que hice para un paper que está en vías de publicación. Básicamente el objetivo del estudio que hicimos, no es este lo saqué de la cita que les puse de las tablas, pero bueno. El objetivo de este estudio fue evaluar la asociación de la adiposidad visceral con la incidencia de eventos cardiovasculares mayores en pacientes con enfermedad coronaria prematura. Es reincidencia finalmente de MACE, pero finalmente es un desenlace cardiovascular mayor. Básicamente se utilizó la corte GEA, que creo que ya muchos de ustedes conocen. Es una corte aquí en el instituto. Se contó con datos de 980 pacientes, con un seguimiento promedio de 5 años casi. Y pues se vio que la gente que tenía grasa visceral aumentada, definida como la gente que está en la tercila superior, tenía hasta 2.38 veces mayor riesgo de desarrollar el evento MACE.
Por lo tanto, la grasa visceral confiere un riesgo incrementado de este desenlace en esta población. Bueno, este fue el estudio, pero finalmente quiero que vean la gráfica que resume el objetivo de este estudio. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar la asociación de la grasa visceral con el desenlace MACE. Con esta gráfica quiero que vean algunos elementos que les permiten a ustedes identificar, bueno, espero que les permitan identificar el objetivo que buscamos con este estudio, ¿no? Entonces, aquí ya pueden ver ciertos elementos que son útiles para identificar el contexto, el tipo de pacientes y así como dices, así tú sí, pues sí es lo que es, ¿no? O sea, cuando ves una gráfica buena que te transmite un mensaje, pues ahí dices, es lo que es, ¿no? Es finalmente el mensaje, o sea, finalmente pueden cuestionarte, sí, como me diste mail, la G, la parte G, o sea, pero el mensaje ahí está, ¿no? Entonces, vean, aquí esta es una gráfica de barras donde se grafican los por terciles de grasa visceral, definidos aquí por estos puntos de corte, las tasas de incidencia de MACE en esta población. Y como pueden ver, conforme más incrementa los terciles o la grasa visceral, mayor incidencia, ¿no? Pues aquí uno podría añadirle el hazard radio y pues más medidas descriptivas, pero finalmente se transmite el mensaje. Entonces, con esta gráfica voy a ver algunos elementos que se tienen que cubrir para que ustedes lo puedan también poner en sus gráficas. Entonces, empecemos con el título. Bueno, el título y el subtítulo. El título y el subtítulo, yo les sugiero que tengan un título descriptivo, más allá de hacer una aseveración o una conclusión de la gráfica. O sea, porque si bien el título podría ser la grasa visceral se asocia con MACE, o sea, aquí el título descriptivo es tal cual lo que ustedes están mostrando aquí, una tasa de incidencia de su desenlace en esta población, ¿no? Entonces, yo les sugiero que sea un título descriptivo más allá de un título de interpretación, ¿va? Ahora, dentro de los subtítulos, un consejo que se da mucho en esta parte de visualización de datos es que pongan la muestra o el contexto de donde usaron sus datos, ¿no? Por ejemplo, esta corte, bueno, el contexto de estos datos fue dentro de la corte GEA. Entonces, aquí el objetivo de un subtítulo es que identifiquen el origen de los datos o cómo el estudio, o de dónde fueron diseñados estos resultados, o la población de muestreo de este tipo de pacientes. Entonces, el subtítulo ahí yo le pongo corte prospectiva GEA dentro del instituto, ¿no? O sea, el contexto de mi población o mi muestra de estudio. Entonces, título descriptivo, subtítulo, el contexto donde se originan los datos. Alguien me podría argumentar, bueno, es que eso yo lo veo normalmente en la fuente, ¿no? O sea, que alguien lo pone en las anotaciones como una fuente, ¿no? Fuente, y eso es como muy común, o sea, fuente, y sobre todo cuando son datos abiertos, INEGI o Insanud o alguna base poblacional. Yo no se lo sugiero porque eso, más allá de que realmente les atribuya o les contribuya a explicar sus gráficas, puede ser un tanto, o sea, como que queda corto finalmente para el propósito de ilustrar el contexto de los datos, ¿no? Ok, entonces vamos al segundo elemento, los ejes. Aquí tenemos dos ejes, el eje X y el eje de la Y. Ahora, esto ya lo vimos con la clase de la semana pasada. El eje de las X es el eje que está destinado a la variable independiente, ¿no? Y el eje de las Y corresponde a la variable dependiente. Ahora ustedes dirán, esta es una gráfica donde se muestra una medida epidemiológica, tasa de incidencia. ¿Dónde está la variable independiente? ¿O dónde está la variable dependiente? En este caso, cuando son medidas descriptivas, la variable dependiente habitualmente son, bueno, más bien son las medidas descriptivas que nosotros queramos mostrar, ¿no? Entonces, en el eje de la Y, siempre ponemos habitualmente la medida epidemiológica como variable dependiente que queremos ilustrar. Y en el eje de las X, pues está mi variable independiente, que en este caso son mis tercilas de grasa visceral. Algunos puntos, lo que les comentaba, el eje de las X es la variable independiente, que no se les olvide eso. Y el eje de la Y es la variable dependiente que ustedes quieran ilustrar. Ahora, algo que es importante dentro de este tipo de elementos de los ejes es que ustedes pongan las unidades y escalas para poder interpretar cada uno de estos rubros, ¿no? Ahora, en este eje de las X,
Yo les pude haber dicho, bueno, está por tercilas, pero alguien me podría decir qué es lo que define a las tercilas o cómo es que se conglomeran tus tercilas. Entonces, algo que siempre recomiendo es que pongan los puntos de corte o los grupos o una descripción un poco más detallada de qué es lo que define a cada grupo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes comparan gente con y sin hipertensión arterial, podrían ahí, por ejemplo, exacto, poner entre comillas, perdón, entre paréntesis, o sea, los puntos de corte o una como definición un poco más detallada de este tipo de población, ¿no? Y por ejemplo, en el eje de las Y, se dan cuenta, y yo les pongo tasa por cada 1000 años persona, ¿no? Bueno, 1000 personas año. ¿Cuál es mi unidad? Personas año. O sea, no es tasa de incidencia nada más, es tasa de incidencia o tasa por cada 1000 personas año. Esa es mi unidad de mi variable, perdón, de mi eje de las Y. Y esto es lo que les comentaba del ejemplo de ¿qué fue? Las elecciones, no es cierto, era lo del Brexit. Siempre empiecen con unidades en el eje de la Y que vayan desde el 0. ¿Okay? Entonces esa es una recomendación de buena práctica de visualización de datos, que empiecen siempre con los ejes de los ceros. Alguien me dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo unidades muy grandes o brincos entre mis secciones? ¿No? O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si aquí la tasa de incidencia hubiese sido muy bajita? ¿No? O sea, hubiese sido de 1. Y por contrario, aquí hubiese sido de 300. ¿No? O sea, tengo un contraste muy amplio. Una forma de poder visualizarlo es en el R, cambiarlo como scale G-log, ¿no? O sea, cambiarlo a escala logarítmica, ¿no? Otro punto que eso ya es algo más avanzado, pero en R se pueden poner breaks. O sea, aquí puedes poner del 0 al 10. Bueno, vamos a pensar que es del 0 al 1, ¿no? 0 al 5, break, y ya de aquí partes, por ejemplo, del 10 hacia el 100. ¿No? Esa es otra táctica que también les recomiendo cuando tienen unidades muy amplias y no quieren poner alguna función logarítmica. Porque lo otro, o sea, si transforman su función logarítmica y tienen valores por debajo de la unidad, es al momento de que transforman exacto con logaritmo, se va a hacer negativo. Entonces es mejor con los breaks. ¿Cómo? Entonces siempre es mejor poniendo los breaks cuando tienes escalas. Pues va a depender. Pero valores diferentes. Va a depender, o sea, si es muy grande la magnitud, entonces sí, o sea, hagan sus breaks de escalas. Bueno, eso no lo vamos a ver en esta clase, eso ya es algo intermedio avanzado, pero les voy a dejar el paquetito para que... Bueno, esto, los saltos en las unidades del eje deben ser proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? O sea que aquí, si se dan cuenta, yo les pongo brincos de 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60. Alguien me pudo haber dicho, ¿por qué no lo pusiste en 5? O en brincos de 2 o en brincos de 1. Porque quedarían cortes a cada unidad, ¿no? Entonces, esto también se puede hacer en R, o sea, definir el tipo de intervalos de corte. Aquí yo lo decidí de manera un tanto arbitraria, y ahí va la parte de, la artesanía de esto. O sea, que ustedes vean pues, cómo es que también se visualizan estos saltos, ¿no? Puedo haberlo hecho de 10, puedo haberlo hecho de 20, pero pues bueno, aquí lo puse en esa unidad. Y esto es lo que les decía. En algunos casos, si los datos varían en magnitudes, pueden utilizar una escala logarítmica. ¿Cómo hacemos para hacer eso de elegir los números? Porque sé que podemos hacer, por ejemplo, xlim para decir qué límites queremos, ylim para hacer, quiero hacer 60, 70, para nosotros ponerlo de como 20, 20, 10. Hay una subfunción que se llama breaks, y ya en breaks, me parece que, o sea, tú puedes definir los saltos, o sea, okay. Ahí puedes decir 0, 20, 40, 60. El problema es si tienes, por ejemplo, muchos saltitos, o sea, vamos a pensar, tienes 100 saltitos, ¿no? Hay una función, no me acuerdo si era each, no me acuerdo, o sea, pero hay una función para que tú le pongas que delimites cuántos en un vector de concatenación, cada cuántos saltitos quieres que pongas. Déjame ver si traigo un ejemplo de eso, pero no me acuerdo cómo poner esa parte. O sea, sí sé cómo hacerlo manualmente, pero no sé cómo automatizarlo. Hacerlo de cero. Ok, tercer elemento es el de la leyenda. La leyenda ayuda a interpretar algún elemento dentro del contenido de la gráfica. ¿Okay? En este caso, el elemento que me apoyo en esta gráfica es el color de la gráfica.
Alguien me diría, bueno, ¿qué chiste tiene que tú pongas aquí como o sea, ¿qué chiste tenga que pongas ahí una leyenda si aquí ya estás poniendo el significado de estos cuadritos, ¿no? Ahora, esto puede ser debatible, pero finalmente la leyenda ayuda a respaldar algún otro elemento visual, ¿no? En este caso, el colorcito se ve el gradiente de los que están en la tercila 1, 2 y 3, ¿no? Puede que lo pongan en este caso, puede que no. Finalmente, esto apoya al mensaje que quieren transmitir. Yo les sugiero que lo pongan del lado derecho, comúnmente se encuentra del lado derecho, abajo, arriba. Va a depender de cómo quede configurado su gráfico, pero yo les sugiero que lo pongan arriba, o sea, pongan la leyenda hasta arriba de la parte de las figuras. Y esto es importante, o sea, los colores y los símbolos de la leyenda tienen que coincidir con los elementos gráficos, ¿no? En este caso, los colores coinciden con los colores de las barras. Ahora sí, el cuerpo de la gráfica. Pues va a depender mucho del tipo de gráfica, evidentemente, pero el cuerpo pues habitualmente es el actor principal dentro de esta gráfica. Entonces, lo importante de esto es que ustedes tienen que tener bien claro qué es lo que quieren graficar con los datos que ustedes tienen, ¿no? En este caso, pues es una gráfica de barras para mostrar la incidencia de una condición a lo largo de ciertos grupos. Pero, como les decía en la tarea, o sea, si yo quiero, por ejemplo, graficar dos variables continuas, pues yo tengo que utilizar un cierto gráfico. Si yo quiero graficar una variable continua entre dos grupos, pues yo tengo que utilizar otro gráfico. O sea, tienen que elegir el gráfico más apropiado para visualizar el contenido de sus datos. Entonces, pues bueno, esto ya lo habíamos comentado en la clase. Ahora, anotaciones. Las anotaciones habitualmente igual son respaldos que ayudan a mostrar algún elemento extra del cuerpo de la gráfica. Entonces, normalmente añadimos como anotaciones dentro del cuerpo, pues algún elemento que me ayude a darle mayor interpretación a estos datos. Entonces, si aquí se dan cuenta, pues uno ya tiene aquí las tasas de incidencia, ¿no? Aquí está la incidencia de este grupo, la incidencia de otro grupo, la incidencia de otro grupo. Pero, ¿qué otros elementos gráficos también me ayudan a dar una mayor interpretación de esto? La tasa o la descripción de la tasa en cada barrita. O sea, tengo otro elemento gráfico que me ayuda a darle mayor interpretación a los elementos que ya estoy graficando. Y pues aquí tengo una anotación que me dice la tasa global o la tasa dentro de la muestra total. Entonces aquí pues se puede ver que los que están en la tercila inferior están por debajo de la tasa global, mientras que los que están aquí en la tasa superior, en la tercila superior tienen una incidencia mayor a la tasa de toda la muestra, ¿no? Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y esto cómo lo pongo? O sea, ¿cómo pongo las leyendas para cada grupo? Hay una función, ahorita se las voy a mostrar, que permite poner leyendas acopladas a ciertos elementos estéticos dentro de la figura, ¿no? Y esto pues es una anotación, o sea, esto es una anotación tal cual de un texto libre, ¿va? Bueno, y finalmente los pies de figura, pues habitualmente ayudan a darle una interpretación sobre todas las abreviaciones que tiene su gráfica. Por ejemplo, ahí alguien diría, bueno, ¿qué es maze? ¿O qué es masa? ¿Qué es GEAR? ¿Qué es el SIG? ¿No? O sea, alguien que no esté tan familiarizado con el contexto, pues bueno, pues aquí ya yo le estoy poniendo que maze es esta definición, GAB, que aquí lo utilizo, es grasa adiposa visceral, y pues aquí tengo definición de los intervalos de confianza. Entonces, esta sección garantiza que los elementos, sobre todo las abreviaciones, puedan ser interpretadas por el lector y pues habitualmente también indican de dónde vienen los datos en caso de que sean gráficas como por ejemplo estos de datos del INEGI, del SANUD, etc. También le pueden poner el autor o el creador de la gráfica, sobre todo si pues ustedes quieren distribuir su gráfica en algún medio público. Pues bueno, creo que estos son todos los elementos. Bueno, y antes de que se me olvide, la paleta de colores. Entonces, este tema ya lo vimos la clase pasada. Los colores son otro elemento de la gráfica y ayudan mucho a diferenciar los elementos dentro del cuerpo. Entonces, yo les sugiero que vean dentro de las paletas que les compartí,
paletas que cubran ciertos propósitos. Por ejemplo, si son gradientes, si son mostrar contrastes de categorías, si únicamente buscan una paleta que llame la atención, vean dentro de las opciones que les compartí en R, ¿va? Y esto es importante, o sea, que utilicen la misma paleta de colores en sus figuras, esto para que generen consistencia visual en sus elementos. Esto es lo que les comentaba la clase pasada. Asegúrense que su paleta de colores sea amigable con la gente que no puede percibir ciertas tonalidades. Esto ya lo vimos en la clase pasada, que hay paletas específicas para este propósito. Y yo les aconsejo que eviten utilizar tonos brillantes, o sea, como pasteles o fosforescentes, perdón, como estos como tonos apastelados, fosforescentes, como amarillo rechillón, así. Digo, hay gente que le gusta, pero para fines de un mensaje eso suele, en lugar de llamar la atención, evitar la visualización de esa figura. En ocasiones el color puede tener un significado. Por ejemplo, el rojo habitualmente indica un gradiente elevado. O sea, si por ejemplo quisiéramos decir, pues tenemos una mayor incidencia, una mayor tasa, o aquí está más el riesgo, pues una tonalidad apropiada son los colores rojos. Mientras que el azul habitualmente indica lo contrario, pues son los colores bajos. Así como sus pijamas de colores. Ok. Entonces aquí les muestro 4 ejemplos de tonalidades que pueden utilizar para sus figuras. Ahora, cada una de estas tonalidades cubre propósitos y una de ellas no tanto. Ahora, esta es una de las paletas que utilizo mucho cuando pues hago algún reporte descriptivo, algo muy rápido, ¿no? Esta paleta Billys, ahorita vamos a ver que tiene un propósito muy particular, pero pues de manera inicial uno pareciera que no la elegiría de manera igual esta paleta es de la misma familia de Billys, pero es una opción que se llama Magma, y esta es otra opción que viene en etiquetar Breuer. Pero finalmente son 4 paletas diferentes. Ahora, ¿qué otro consejo les doy cuando pongan una paleta de colores? Creo que todos ya han mandado a publicar un artículo, ¿no? De seguro ya les tocó la experiencia de pagar por el artículo, o sea, pagar por que publiquen su proyecto o su artículo científico. No sé si les ha tocado la experiencia, no sé si buena o mala, de pagar extra por el color de las figuras, ¿no? Bueno, puede que llegue a pasar. Algunas revistas, sobre todo de la editorial Oxford, te cobran extra por publicar tus figuras en color. Yo me acuerdo que en un paper que sometimos hace unos años, utilicé esta paleta de color para una gráfica de puntos, y nada más por incluir esa gráfica nos cobraban $1000 más para que se publicara. Entonces, ¿qué es lo que también, y por qué hago el comentario en esta clase? ¿Qué es lo que yo les sugiero que hagan ya cuando tengan su gráfica? Aparte de mostrársela a una persona que tiene deficiencia en alguna tonalidad de color, hagan este ejemplo. Pongan esa gráfica o quiten el color a esa gráfica finalmente. O sea, vean cómo se ve al momento de pasarla a un esquema de blanco y negro. Entonces, si bien este gráfico no ayuda más bien a cubrir ese propósito de distinguir las tonalidades, o sea, se sigue manteniendo el mensaje, en algunas se pierde el contenido de la parte visual, perdón, el contenido de la paleta de color. Por ejemplo, aquí en Scale Fill Llama, ¿qué notan? Que ahora los tonalidades oscuros que nosotros asociamos como algo de mayor intensidad, o en este caso de mayor incidencia, pues ahora se invierte un poco el mensaje. Vean este otro ejemplo. Aquí pierde por completo el propósito del color. O sea, no se ve visualmente la diferencia entre este y este color. Y eso que esta pantalla yo veo que pues es buena para visualizar los matices. Ahora, esta paleta cubre este propósito de que al momento en que le quites el color, pues se vean todavía los matices, pero se invierte la relación. Vean esta otra figura. Aquí se mantiene el propósito, ¿no? De ahí que de un inicio de la publicación que hicimos, yo dirigidamente haya puesto las escalas en blanco y negro, ¿no? O sea, porque yo en automático decía, bueno, pues
voy a asumir que nos van a cobrar el color, mejor le quito el color y ya si nos dejan publicar la color, pues ya le añadimos alguna paleta que pueda diferenciar el objetivo, ¿no? Bueno, entonces, conclusión, yo les sugiero que utilicen esta escala cuando pues quieran quitarle el color a sus gráficas. Ok, entonces, algunos consejos prácticos para esta parte de la visualización de datos. Preséntenle la gráfica a alguien que esté descontextualizado de su proyecto. Eso ayuda muchísimo para que les dé retroalimentación y que ustedes sepan si realmente se cubre el propósito de su figura. Sean concisos, no sobresaturen su gráfica con elementos visuales, o sea, no añadan cosas que ustedes crean que van a ser informativas cuando realmente no lo sean. Sean lo más simple posibles con sus gráficas. Mantengan una estética uniforme, por ejemplo, una misma temática, una misma tonalidad de colores, una misma fuente de letra, y esto para que se facilite la presentación. Y esto es importante, asegúrense que las letras, números y detalles gráficos puedan ser legibles por todos, ¿no? O sea, si piensan que su gráfica se va a mostrar en una plenaria o en un congreso, pues digo, siempre sería lo ideal ponerse hasta atrás para ver si la última persona lo ve, pero pues hagan más grandes sus letras o sus elementos para que todo el mundo lo pueda percibir. ¿Y ya? Ok. Ahora sí, vámonos a la parte práctica. ¿Dudas con esto? Súper. Pues ya este complemento en realidad es muy breve. Vamos a ver ahora la parte práctica con ejemplos de la base de datos de Framingham. Entonces, con muchos de esos ejemplos se los pedí de tarea. De hecho, si ya corrieron el código van a ver que muchas de las gráficas ya vienen en esta clase, entonces eso va a ser un punto bueno porque va a indicar que la próxima clase no va a haber tarea. Bueno, entonces voy a utilizar la base de datos de Framingham. Voy a utilizar para esta clase los mismos paquetes que vimos la clase pasada, entonces voy a cargar lo mismo que ya tenía. Y aquí ya tengo un código que me permite reestructurar la base de Framingham. Esto ya viene por default en todos los próximos códigos que les voy a compartir. Pues no me voy a detener a explicar cada uno de los elementos. Ya a este punto ya tendrían que saber qué hace cada cosa. Entonces voy a cargar Framingham y voy a reestructurarlo para que me aparezca de esta forma. Entonces el chiste es que tengan una base codificada de la siguiente forma. Ok. Entonces vamos a hacer primero algunos ejemplos de un histograma. Entonces, yo lo que les comentaba la clase pasada es que primero tienen que tener una idea, bueno, y obviamente tener el propósito de lo que quieren ilustrar, ¿no? Entonces, aquí vamos a suponer que quiero mostrar la distribución de mi variable edad, ¿no? Es una variable continua que quiero ver cómo se distribuye. Alguien diría, bueno, pues con un histograma cubre ese propósito. Entonces vean, este es un histograma de la edad. Y alguien podría decir, bueno, pues es que aquí tienes algunos piquitos. Aquí, ¿qué corresponde a estos piquitos? Omar, ¿o qué se te imagina que son estos piquitos? Tenemos mayor cantidad de personas de esa edad, como 40 y tantos, 50 y tantos. Justo. 40, 45, 50, un poquito más de 50, 52. Exacto. Entonces, al final, pues pareciera que son pacientes, o sea, como, no sé, en algún rango, en algún punto de la edad como muy definido. O sea, debe ser gente de 42, 45, etcétera, ¿no? Pero finalmente ahí tienes una gran cantidad de pacientes. Ahora, esta gráfica pues cubriría el propósito de mostrar la distribución, pero visualmente no llama la atención, ni mucho menos tiene los elementos que vimos en esta clase, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo modificar de un histograma? Primero, los intervalos con el cual yo quiero mostrar mis categorías. Entonces, vean acá, si yo incremento la amplitud de intervalos, ahora mis intervalos se van a ser más grandes, ¿no? Y se dan cuenta, aquí en el eje de la Y, pues obviamente va a distorsionarse también en función de los intervalos. Puedo hacer los intervalos más chiquitos, o sea que sea en función de brincos de 1 en 1,
sea, intervalos de 40, 41, 41, 42, o sea, cada año se va brincando un intervalo, ¿no? Y ven, pareciera que aquí ya está más distribuido de manera uniforme, ¿no? Entonces aquí puedo utilizar mi intervalo de 5 y vean cómo cambia por completo la distribución de este histograma. Ok, vamos a pensar que yo lo quiero en intervalos de 1, o sea, mostrar saltitos de año con año. Ahora el siguiente punto es añadir las leyendas. Aquí con estas dos funciones yo voy a añadir la leyenda del eje de las X y el eje de las Y. Con XLab, con YLab voy a cambiar el nombre de esos ejes. Entonces vean, ya en lugar de que diga frecuencia, creo que decía como bueno, dice count. Y en lugar de que diga count, ya dice conteo, y en el eje de las Y, pero en el eje de las X ya dice edad, entre comillas, perdón, entre paréntesis, años, ¿no? Ok, hasta aquí creo que todo sencillo, ¿no? Ahora yo, como bien lo comentó Omar, puedo hacer una homologación de estas dos funciones con la función labs. Entonces labs me va a permitir, bueno, aquí lo pongo en dos capas diferentes, pero labs también hay una función para que aquí yo pueda poner, en el lugar de YLab y XLab, pueda poner X igual a, edad conteo, edad en años, y en lugar de que sea YLab, puedo poner así de esta forma. Ok, entonces aquí tengo ya mi eje de las X, mi eje de las Y, el título de la figura se lo puedo poner con esta función de labs. Aquí le voy a poner histograma de edad, insisto, algo muy descriptivo. Un subtítulo, que es el contexto de mis datos, población de Framingham o muestra de pacientes de Framingham del año 1969. Y con caption le voy a poner una anotación o un pie pero es un pie de figura, ¿no? Si se dan cuenta, aquí yo tengo esta función dentro del caption. ¿Qué me va a arrojar esto? Es una función, creo que no lo vimos en esta clase, pero paste me va a permitir combinar caracteres, ¿no? Entonces paste, ahí si yo tengo este carácter de muestra igual a espacio, me lo va a combinar con el carácter de nrow, y si se dan cuenta, nrow ahí está conteniendo los datos de Framingham, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo este paste? Me va a mostrar acá abajo una leyenda automatizada, ¿no? Entonces vamos a correrlo. Y vean, ya tengo el título, el subtítulo, el eje de las Y, el eje de las X, el caption o el pie de figura, y pues ya tengo diversos amplitudes de intervalos de mi histograma. ¿Ok? ¿Qué más le puedo añadir a esta gráfica? Una temática, ¿no? Ese es el otro consejo que les doy, o sea, que vayan escalonando en forma de pasos los elementos que van a añadir a sus figuras. Entonces aquí le voy a añadir el tema del paquete ggthemes, el paquete theme clean. Entonces, de pasar de temática aburrida, ahora voy a tener esa figura, ¿no? Ya está un poco más estética. Ok, ahora por último les voy a mostrar los colores que se pueden añadir. Ahora aquí yo les había comentado la clase pasada, los colores se añaden como un atributo asignado a una variable. Puede ser una variable dentro de una estética o puede ser un color forzado, entre comillas, ¿no? Aquí yo estoy poniendo o estoy forzando que sean dos colores. Entonces, vean, aquí si se dan cuenta es lo mismo que yo tenía previamente, lo único que va a cambiar es que en el comando o en la capa de histogram o en la función de geom histogram, yo fuerce que el color de mis barras sea de esa tonalidad y el relleno sea de esta otra. Y acuérdense que los colores se ingresan en R como códigos hexadesimales, ¿no? Lo bueno, y esto creo que sí lo comentamos en la clase pasada, que las últimas versiones de R ya te muestra el color con el que, o sea, tú quieres mostrar tu código hexadecimal, ¿no? ¿Sí, maestro Ortega?
Entonces, aquí se dan cuenta, este es el color de este código hexadecimal y este es el otro color. Entonces, si yo corro este código, vea cómo cambia. ¿Qué cambia? Vean el color de las barras. Va a modificarse y vean el relleno. O sea, van a ser 2 tonalidades de colores. Ok. Aquí yo les dejo algunos códigos, algunos sitios de internet donde pueden ver algunos colores interesantes. Ahorita no tengo internet, entonces no lo podemos ver, pero estos 2 sitios de internet no los puse en el Classroom, pero vamos a pensar que yo quiero crear un color de cero, ¿no? O sea, a partir de como esta herramienta de selector de tonalidades. En esa página yo puedo extraer el código hexadecimal del color que yo cree, ¿no? O sea, crear una paleta de cero. Vamos a pensar que, así como el ejemplo que yo les dije, me gusta un color, ¿no? Lo vi en alguna figura, en algún congreso, quiero que mache con el color de mis tenis, whatever. Con esa página ustedes pueden extraer el código hexadecimal de la gráfica, perdón, de la figura que ustedes le carguen. Entonces vamos a pensar que yo quiero que mi gráfica a fuerza sea del color de este termo, ¿no? Entonces yo puedo tomarle una foto al termo, subir la figura a esa página y me extrae el código hexadecimal para que yo lo pueda poner en mi figura. Ok. Ahora sí, estos son consejos extra, no tienen que aplicarlos a todas sus gráficas. Hasta aquí creo que no hay ninguna duda, ¿no? Hay una función que es muy útil que se llama Facet Wrap, que me permite hacer estratificaciones por una tercera variable. Entonces vamos a pensar que yo hipotetizo que la distribución de la edad cambia entre hombres y mujeres. Alguien podría decirme, pues es que tengo que hacer una gráfica de un histograma de los hombres, ¿no? Entonces yo selecciono únicamente a los hombres y aplico esa función a los hombres. Y alguien me diría, pues haz lo mismo para las mujeres. Esta función me permite hacer una estratificación directa con mi base de datos con una tercera variable que yo incluya. Entonces aquí, si yo le aplico esta función de Facet Wrap y le especifico, y vean cómo está especificada, porque este es un punto importante. Se tienen que especificar con una virgulilla. O sea, aquí tienen que especificar que quieren su gráfica estratificada por esta variable de sexo masculino. Vean lo que les aparece. Ya tienen su gráfica de hombres y mujeres, bueno, de gente que ustedes pusieron ahí en su etiqueta como femenino y masculino, y pues ya está en una sola gráfica, ¿no? Ok. Esto es para estratificar. Y vamos a pensar que alguien se pone más loco y dice, bueno, yo quiero, creo que eso fue lo que me comentaste, Jacobo. Yo quiero poner una línea que caiga en el promedio, o en la mediana, o en cualquier medida de dispersión que yo, o perdón, de tendencia central que yo quiera. Con este código, con esta línea de código, ustedes pueden poner una línea que sea en el eje vertical, que caiga exactamente en el promedio de la edad, ¿no? Entonces, vean. Aquí quiero que vean ahora cómo ya su gráfica tiene una línea que pasa por el promedio de la edad de las mujeres y el promedio de edad de los hombres. Alguien podría todavía ponerse más exigente y decirme, oye, pues quiero que aquí arriba me ponga la anotación, ¿no? O sea, que aquí arriba ponga cuánto es el promedio exacto, ¿no? Se puede hacer, hay un paquetito que se llama EG, así como huevo, EGG. Ese paquetito tiene las instrucciones para poner anotaciones en gráficos como histogramas, boxplot, ¿no? No lo incluimos en esta sesión, considero que es algo un poco más avanzado, pero bueno, si a alguien les interesa esa parte lo pueden hacer. Ahora, si se dan cuenta, aquí me pone el color tradicional de R, o sea, como este color salmonado y verde. Si yo le doy aquí una función de Scale Color, ahora me va a poner el color, pero no de las figuras, pero no del histograma, me lo va a poner por esta condición de intercepción que yo puse. ¿Va? Y vean, ya tienen un histograma más presentable para su coloquio, para su reporte, etcétera, ¿no? ¿Dudas con esta parte?
¿Qué más le añadirían a esta figura? ¿Brenda? Déjenme la hago más grande. ¿Omar? El punto extra que nos dejó, ¿no? De densidad. Es justamente el siguiente ejemplo. Pero es que eso es lo tipo de gráfica, ¿no? Sí, Vale la pena escribir que es el promedio la línea justo. poniendo porque no lo describimos. Digo, nosotros aquí lo entendemos, pero si es para no ser representativo, creo que podría ser. Sí, justo, o sea, pueden poner un tag y el tag, vean lo que parece. Es como una segunda pie de figura. Pero no es tag, es alt. Aquí no aparece. Sí, yo creo que vamos a tenerlo que añadir como un subtítulo. Pues sí, o sea, valdría la pena que ahí podrías poner o sea, qué es lo que representa la línea. Eso tal vez lo podrías poner ya al momento de cuando exportas tu figura, ponerlo en la descripción en tu texto. O sea, la línea doteada representa el promedio de el histograma, ¿no? O sea, no necesariamente en la figura. Pero sí, o sea, coincido contigo esto, Mar. Podrías ahí poner qué significa la línea ahí cruzada, ¿no? Y pues bueno, pues aquí a esto le puedes añadir el tamaño de la línea. Esa punteada también se puede. Line type. Creo que si lo cambias a 2, ahí ya te cambió como el patrón, ¿no? O sea, puedes ahí cambiarle ciertos elementos. Pero bueno, esto ya son como detalles estéticos ya muy detallados, ¿no? Ok, la gráfica de densidades, que es lo que Brenda y Jacobo sugerían. Entonces, la forma de hacer una gráfica de densidades es muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es cambiar en lugar de geom histogram, geom density, y les va a arrojar exactamente lo mismo en términos visuales que el histograma. O sea, pueden ver la distribución de densidades en función de la edad. Ahora, esto ya lo voy a ir un poquito más rápido. Ustedes pueden cambiar ciertos elementos de esta gráfica de densidad. Por ejemplo, el color. Y esto es lo que comentabas, Omar. O sea, el tipo de patrón de esta línea. Entonces, vean, aquí ya tienen una gráfica de densidades que se acopla a su edad. Vamos a cambiarle ahora las leyendas, en lugar de que diga density y edad, igual con xlab y glab. Ahí ya tienen el cambio. Y vamos a añadirle un título, un subtítulo y un pie de figura, ¿no? Entonces ahí ya tienen su gráfica de densidades. ¿Y qué pasa si quieren cambiar la temática? Ahí la tienen. Y alguien me diría, bueno, ¿qué pasa si yo quiero rellenar el área dentro de esta gráfica de densidades? O sea, que quiero demostrar un relleno en lugar de únicamente la línea que está arriba. Yo puedo especificarle un relleno y una atenuación intermedia para que no se vea ahí toda la plasta de color incompleto. Y vean, ya tienen ahí el relleno de su gráfica de densidades. Y pues vamos ahora a hacer lo mismo. Vamos a hacer una estratificación con la función FacetWrap para que me haga el mismo ejemplo que teníamos con el histograma. O sea, el gráfico de densidades para hombres y para mujeres. Y vamos a añadirle una medida de tendencia central. Entonces, vean, esta gráfica, igual que el histograma, ya puede ser presentada en un congreso, coloquio, etcétera, ¿no? Y aquí, pues, que nos muestra que la edad pues, tiene este patrón de distribución con esta mediana,
y pues aquí tal vez sea más útil presentar esto en lugar del histograma, pensando en que quieren evaluar la distribución de esa variable continua, ¿no? Voy a guardar esta gráfica como un vector que se llama figura 1A para después exportarla con mi función de ggrange. Ok, ¿dudas hasta aquí? Muy sencillo, ¿no? Justamente aquí la unidad de un diagrama de densidad va en función de la totalidad del... O sea, es decir, por ejemplo, aquí el eje de las Y es .01, .02, porque es la densidad del sí, total, ¿no? sí. Entonces, ahí, por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es cambiar en vez de conteo, Sí. poner otra leyenda. Densidad, sería densidad. Tienes toda la razón. O sea, tiene que ser ahí densidad o probabilidad. Sería probabilidad acumulada, me parece. Pero bueno, o sea, básicamente te dice cuál es la, pues sí, la probabilidad de que encuentres a pacientes con 40 años, con esta edad, o sea, como un poquito la densidad de distribución, ¿no? Y lo más correcto sería que en vez de conteo dijera densidad. Sí, densidad. Muy buena punto Oscar. Ok. Vamos con nuestro tercer ejemplo. Gráfico de barras. Entonces, el gráfico de barras, ¿para qué se utiliza? Para visualizar variables categóricas y quieren evaluar las múltiples categorías. Pregunta, ¿tendría chiste evaluar una gráfica de barras para una variable dicotómica? Pues no, o sea, cuando tienen, exacto, o sea, cuando tienen una sola condición, pues, perdón, una variable categórica y solo les interesa una condición, pues no tendría mucho sentido hacer este tipo de gráficas. Pues cuando tienen 3 o más categorías, ahí sí podría tener un poco más de sentido, ¿no? Pues vamos a graficar la variable de educación. Entonces aquí ya tengo una gráfica de barras de una variable categórica. Entonces ven, aquí tengo mi variable de primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado y los que no tuvieron registro de esta variable. Y pues aquí tengo el conteo o la frecuencia de esta categoría. Entonces vamos a mejorar esta gráfica. Primero vamos a cambiar la leyenda del eje de las X y la Y. Entonces en lugar de que diga count y educación, voy a ponerle ahí conteo y educación con acento. Entonces vean, ya cambié el eje de las Y y el eje de las X. Muy sencillo. Voy a cambiar ahora las etiquetas. Entonces ya después, como les dije, tengo que especificar el título de mi gráfica, mi contexto y un pie de figura. Que aquí yo, para este ejemplo, les pongo la muestra de evaluación. La muestra bien también la podrían poner en el subtitle, en el subtítulo, pero pues aquí para que no se sobresature ahí la gráfica, pues se lo pongo como pie de figura. Ok, le voy a cambiar la temática para que sea más atractivo visualmente. Voy a utilizar el mismo formato de la gráfica previa, que es Theme Clean. Y pues vean cómo me quita algunos elementos que puedan distraer al lector. Voy a cambiar ahora los colores para que ahora las barras tengan cierta tonalidad. Aquí este código está de más. Entonces vean, aquí si se dan cuenta, yo añadí, ya vi por qué lo cambié. Aquí si se dan cuenta, yo añadí un segundo atributo. Aquí únicamente estaba mi variable de educación, ¿ok? Entonces, aquí añadí un segundo atributo a la estética, el atributo de relleno, ¿no? Y se dan cuenta, el atributo de relleno es el mismo de mi variable, ¿ok? Entonces, vean qué pasa si yo pongo este mismo atributo. Ya tengo el color de mis categorías de educación, pero ahora ya tengo una leyenda que me indica qué es cada color. Ahora ya con este atributo de fill o de relleno ya puedo especificar la paleta preespecificada o la paleta de un paquete que se acople a la función de fill. Si yo no tengo este atributo,
no me va a rellenar mis gráficas porque tengo que especificarle el atributo de relleno que quiero que se coloree. Entonces vean, aquí yo elegí la temática de ggdocs para este atributo. Me parece que esta paleta solo tiene 4 categorías, entonces aquí no aparecen los NAs. Aquí sí aparece como una tonalidad gris. Ok. Ahora, algo que les recomiendo cuando tengan múltiples categorías, y esto pasa muchísimo cuando tienen, por ejemplo, 5, 6, 7 categorías, o quieren hacer una gráfica de barras de, por ejemplo, 10 condiciones. ¿Qué es lo que termina pasando? O sea, tienen una gráfica que en la horizontal se vuelve muy extensa. Yo les sugiero que a partir de 5 categorías verticalicen su visualización de barras. Es decir, que ahora en lugar de que las barras estén en el eje de las X, ahora lo inviertan para que aparezcan en el eje de las Y. Entonces, ¿esto cómo se hace? Únicamente añadiendo la función chord flip. Chord flip lo que va a hacer es que ahora la barra esté en el eje de la Y. Y vean. Entonces, esta gráfica ya también cubre el propósito de mostrar si es una condición ordinal, mostrar cuáles son las jerarquías que más frecuentemente se presentan. Entonces, vean, la mayoría tiene educación primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Ahora, alguien me dirá, bueno, pues creo que ahí hay un elemento que distrae, que son los NAs. O sea, si yo quisiera quitar los NAs, yo lo que tendría que hacer es quitar dentro de mi data frame aquellas condiciones que sean perdidos dentro de la variable de educación. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo estoy poniendo un filtro que me quite a todas aquellas condiciones que no sean NAs. O sea, aquí estoy excluyendo a los NAs básicamente. Entonces, esto lo que me va a arrojar es un data frame con puros valores completos de educación. Entonces, ya cuando grafique todo el resto de los elementos, me va a quitar los NAs dentro de mi gráfica de barras. Lo que no se modifica es un número de maestro, o sea, lo que tú le das como un número de maestro porque... Perdón, Oscar, no te estoy escuchando. Perdón, o sea, se quitan los NAs, Ajá. pero justamente nuestra N de muestra sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Ya. No está quitando el número de columnas, ¿hay manera de modificar eso? ¿A ti cómo se te ocurre? En muestra igual, normal, poner exactamente el mismo código, pero desde del RAM. Así, ¿no? O sea, en lugar de que pongas Framingham 1, pones todo ese código que utilizaste al principio. ¿Y ve? Buen punto de aclaración, Oscar. Desde Fram, ¿no? O sea, tendría que ir todo O sea, podrías crear un vector nuevo que diga Fram2 o Fram sin NAs o hacer como un vector extra. Aquí yo lo que hice fue, literal, me volé este bloquecito de código y se lo copié aquí a mi vector que yo ya tenía aquí asignado para Fram1, ¿no? ¿Sí, Bren? Sí. O sea, lo añades pues solo antes para que te quite los NAs. Mira, lo que te arroja este código es un carácter que incluye este carácter que dice muestra igual y lo que te arroje del resultado de nrow, ¿no? Que eso es el número de filas que para fines prácticos es tu muestra, ¿no? Entonces yo lo único que hice fue, si aquí yo ya estoy depurando mi dataset con los datos completos de educación, lo único que voy a hacer es sustituirlo, ¿no? Y ahora en lugar de que me aparezca los 4240 que tenía completos, ahora... En la gráfica se quitan los NAs. Exacto. Me pasó eso en una de las previas. No me acuerdo, pero venían NAs. Sí, era esta, ¿no? De seguro. Bueno, no sé si era esta, pero finalmente aquí ya te quita los NAs. Creo que era la de ellas. Bueno, entonces aquí ya tienes tu gráfica ya con esta sección actualizada. Ok, alguien me dirá, bueno, pues es que yo lo quiero con porcentajes.
Eso es algo que... acuérdense que todo en R se puede. O sea, ese es como el mantra de este lenguaje de código. Si lo puedes hacer, o si lo puedes visualizar, lo puedes hacer en R, ¿no? Entonces, ¿cómo se ponen los porcentajes? Este es un código un poquito más elaborado, tómenlo como un machote, pero básicamente aquí yo lo que hago es añadir esta sección de geom_text, y geom_text ya me genera las etiquetas para poner los porcentajes de mi gráfica. Entonces vean aquí lo que hace si yo tengo este código. Vean. Aquí aparece feo. Pero vean, aquí ya aparecen los porcentajes. Pero ¿qué falla acá? Que en el eje de, en este caso de la Y, todavía falta cambiar la escala. O sea, porque está en punto 1, punto 2, punto 3. Está todavía en proporción. Entonces aquí yo lo que hago es con scale G continuous le pongo esta función que sea ahora en porcentajes. Y esto era lo que comentabas, Omar, al principio de la clase. O sea, yo puedo cambiar el límite para que mi eje de la Y abarque ciertos tamaños, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si corro todo esto? Vean, si se acuerdan, en la anterior, vean cómo aquí la barra como que chocaba con la figura. Entonces aquí yo con mi función de limits, yo estoy ampliando del punto 0 al punto 6 o el 60% esta visualización. Ahí. Así cambiaría. Entonces vean, ahora en lugar de que sea acortada, creo que estaba al punto 5, punto 4, pues ya se extendió este porcentaje. Y voilà, ya tienen una bonita gráfica donde muestran tanto la frecuencia, bueno, aquí serían los porcentajes de su condición. Y pues si quieren mostrar algo que no es una gráfica de cajas, de pasteles, este es un buen ejemplo. De hecho, este es el mejor ejemplo que existe para mostrar una variable categórica con múltiples condiciones. ¿Me ibas a preguntar algo, Bren? No, con caption entonces es para poner el pie de página, sí. O sea, no Sí. necesariamente le tienes que... O sea, le puedes poner todo el texto que tú quieras, ¿no? Sí. O sea, caption ahí si tú quieres poner algo manual, lo puedes hacer. O sea, no sé, supongamos que le quieres poner la ciudad, no sé. Ahí le puse puro texto, ¿no? Ya, ok. O sea, pones lo que tú quieras. Exacto. Entonces el chiste es acoplar un carácter o una función de carácter que ya esté automatizado a lo que tú quieras poner, ¿no? Entonces aquí, vean, todo ese código en realidad es un código para automatizar la palabra muestra igual y lo que me marque en el row, ¿no? O sea, en realidad ya estoy automatizando ciertos elementos para que yo no lo tenga que cambiar manualmente cada vez que vuelva a hacer la gráfica. ¿Me vas a contar algo más? Sí, de que también podríamos, decía, Caption nos da automáticamente como el pie de página. Ajá. Si queremos poner cualquier otra cosa, podemos usar la función de annotate y poner las coordenadas donde queramos ponerlo, algo específico. Sí, exacto. O sea, si tú quieres poner, no sé, por ejemplo, no sé, en lugar de que aquí aparezca la n, aquí lo puedes poner, ¿no? N igual a, y ahí pones tu, literal, o sea, tu texto que tú quieres que se ponga, ¿no? Pero sí, lo puedes hacer. Pues bueno, pues este es el resultado que yo quiero sacar. ¿Dudas con este gráfico? Muy ilustrativo, ¿no? Entonces voy a guardarla como un vector que se llame figura 1b. Ok, vamos a ahora hacer un diagrama de dispersión. No está de más comentarles que en un diagrama de dispersión, en el eje de las X siempre va la variable independiente y en el eje de las Y la variable dependiente, ¿ok? Entonces aquí yo quiero ver la relación que tiene el índice de masa corporal, pero lo dije al revés, la relación que tiene la glucosa sérica en función de los niveles o de la cantidad de IMC que tiene una persona, ¿no? Entonces mi hipótesis podría ser que a mayores niveles de IMC, mayores glucosas, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo mi gráfica basal
tengo aquí mis elementos que necesito para que me arroje una gráfica de dispersión básica. Y vean, pues ya tengo aquí mi gráfica de dispersión. Pues alguien diría, bueno, pues es que pareciera que hay una ligera tendencia positiva, pero pues pareciera que no es muy clara, ¿no? Entonces todavía a esto le tengo o le puedo modificar ciertas cosas para mostrar esta relación de manera más contundente, ¿no? Entonces lo básico, esto ya me lo voy a ir pasando más rápido, cambiarle las leyendas, ¿no? Entonces en el eje de las X voy a ponerle el índice de masa corporal, pero esto es importante, especificar siempre las unidades que van a tratar en cada uno de sus ejes, lo que les decía en la clase. Entonces la unidad de mi índice de masa corporal es kilogramos sobre metro al cuadrado. Y en la glucosa sérica la unidad es miligramos sobre decilitro, ¿no? Alguien me podría criticar y decir, pues es que esto te va a mostrar o sea, como el 2 en lugar del cuadrado. O sea, quiero que a fuerzas me aparezca ahí el superíndice. ¿Se puede? Me parece que ahí tienen que poner el código hex o el código, no me acuerdo cómo se llama, pero hay una serie de letras que ya son específicas para ciertos símbolos, ¿no? Entonces R detecta esos códigos o estas como simbologías en texto para que ustedes lo puedan incluir aquí, ¿va? Pero bueno, esto ya son detallitos más finos. Entonces añado mi etiqueta, igual lo que ya habíamos visto previamente, pero vean, si se dan cuenta, pues pareciera que hay datos extremos, sobre todo en las glucosas, que hacen que al momento de que yo visualice esta relación, pues se pierda la gran cantidad de datos que yo tengo en mi cúmulo de información, ¿no? Entonces, una forma muy rápida es transformar la escala de mi variable que tiene datos atípicos. En este caso, la glucosa tiene datos atípicos. Entonces, lo que voy a hacer aquí es aplicar una transformación logarítmica para tratar de distribuir mejor a la glucosa dentro de este diagrama de dispersión. Entonces, si yo aplico aquí la función xylog, vean lo que pasa. Visualmente ya se ve un poco mejor la relación del índice de masa corporal y la glucosa sérica. Pero aún así veo que pues, hay ciertos datos que se ven influenciados, que pueden influenciar esta relación. ¿Qué es lo que hace esta gráfica? Pero ¿qué es lo que hace esta función? Me va a logaritmizar la presentación de esta escala. Y si se dan cuenta, visualmente, o sea, el brinco de 50 a 100 es más pequeño que el brinco que hay de 100 a 300, ¿no? O sea, como que hay un brinquito un poquito más amplio en estas en estos dos intervalos. Bueno, puedo aplicar una transformación también al eje de las X con scale xlog. Vean, no tuvo un efecto tan aparente, pero sí se ve mejor distribuido. Pues más que zoom, trata de disminuir el intervalo dentro del eje de las, en este caso de las X. O sea, trata de hacer como menos amplio esa distribución. Exacto. ¿Me ibas a comentar algo, Omar? No, como si lo mismo que da, perdón, que la distribución entre 50 y 100 se hizo más Justo. evidente, ¿no? Justo. Entonces aquí ve de 30 a, aquí sería el 40. O sea, de 30 a 50, pues pareciera que hay una brecha un poquito más amplia, ¿no? Ok, voy a cambiarle la temática para que ahora pues sea visualmente más atractivo. Y le voy a cambiar los colores a los puntos con la función col y aquí este color en específico. Y ven, ya los puntitos tienen un color un poquito más llamativo, ¿no? Ahora, alguien me dirá, bueno, pues esto, y a mí me gustaría ajustar una línea o una pendiente de regresión que pase entre esos datos y aparte añadir un coeficiente de correlación. O sea, para que aparte de que se muestre esta tendencia visual, pueda mostrar la correlación en una métrica tangible, como el coeficiente de correlación. Entonces, esto lo vimos en nuestra clase de pruebas de hipótesis, cómo sacar un coeficiente de correlación. Lo vimos con el paquete de ggStat, perdón, de rstatics, pero aquí yo lo estoy haciendo con el paquete, con la función core.test de rbase. Entonces, vean.
hay una correlación débil, muy débil diría yo, pero significativa, ¿no? Para fines ilustrativos, pues voy a utilizar este coeficiente de correlación, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le puedo hacer? Primero, lo que les decía, a mí me gustaría añadir una línea de regresión que pase entre esta nube de datos. Entonces aquí con GeoMSmooth, si dan cuenta acá, yo aquí le estoy pidiendo que me ajuste una regresión lineal o un linear model y que el intervalo de confianza sea verdadero, es decir, que me muestre el intervalo de esta línea de regresión. Entonces vean, aquí ya tengo mi línea de regresión y aunque no se ve muy claro, pero aquí se ven como los intervalos en gris. Son intervalos muy chiquitos porque el tamaño de muestra pues, es relativamente grande, ¿no? Y con la función geomText, puede ser con la función annotate, geomText hace lo mismo. Yo puedo poner aquí en el eje de las, en el punto, en la coordenada 50, 300, que en mi gráfico sería 50, 300 acá, o sea que me pongo un texto, ¿no? ¿Qué texto va a ser? Exacto, el coeficiente de correlación que obtuve previamente. Entonces aquí ven, yo tengo el texto en carácter que diga R igual a el coeficiente de correlación que obtuve y aquí un brinco entre ese coeficiente y que me ponga el coeficiente, perdón, el intervalo de confianza al 95% con el valor P. Estas dos funciones me parece que solamente es como para que ahí les muestre el texto centrado y vean lo que les aparece. Ya tienen su gráfica de dispersión con su coeficiente de correlación. Aquí yo lo voy a mover un poquito más hacia la izquierda para que no esté tan empalmado. Y pues bueno, ahí tienen su coeficiente de correlación dentro de su diagrama de dispersión, ¿no? Muy bonito, muy útil y pues bastante ilustrativo, ¿no? ¿Dudas con esto? Ok. Ok, por último, vamos a añadir una gráfica de cajas y bigotes. Entonces, en una gráfica de cajas y bigotes, acuérdense que la variable igual independiente va en la coordenada X y la variable dependiente va en la coordenada de los Y. Entonces aquí yo voy a mostrar la glucosa sérica en función de mis grupos de falla cardíaca. Esto ya lo habíamos visto en mi clase, bueno, en la clase de pruebas de hipótesis, pero pues para fines de ggplot voy a hacer el mismo prototipo de gráfica que vimos hasta el final de ese módulo. Entonces, como pueden ver, aquí tienen su gráfica de cajas y bigotes y pues tienen un chorro de outliers, ¿no? O sea, tienen un chorro de gente que tiene glucosas elevadas, pues, considerando que están por arriba de como bracket superior, ¿no? Entonces, esto lo vamos a corregir rápidamente con algunas funciones. Entonces, no me voy a detener tanto en esto. Cambio el nombre del eje de las Y y el eje de las X. Aquí yo tengo mi unidad de glucosa y para el eje de las X, pues no es necesario que ustedes lo pongan. Aquí voy a añadir mis etiquetas. Vean. Aquí tengo mi título, mi subtítulo y mi pie de figura. Y ahora sí, para poder suavizar la gráfica o poder quitar esta gran cantidad de datos atípicos, un tip que yo les paso es cambiar la escala en la cual está el eje de la Y. Entonces ahí pueden cambiar por una escala logarítmica para que ahora ya no se vea tan desequilibrada la cantidad de datos atípicos que ustedes tienen. Otra alternativa es quitar los datos atípicos, ¿no? O sea, quitarlos dentro de mi diagrama o en mi base de datos, ¿no? Entonces aquí pueden ver que ya se ve un poco más evidente la cantidad de glucosa en este grupo que en este, ¿no? Ok, vamos a cambiarle la temática y los colores.
Entonces vean, ya tengo una gráfica de cajas y bigotes con mis colores que yo aquí quiero visualizar, en este caso los grupos de falla cardíaca. ¿Ok? Ahora, algo que vimos en la clase de pruebas de hipótesis es que con el paquetito de... ¿cómo se llamaba? Bueno, el paquetito que les mostré para visualizar las figuras con las pruebas de hipótesis que ya salen por default, es un buen paquetito en términos generales, pero si quisieran añadir una prueba de hipótesis en ggplot, lo pueden hacer con esta función del paquetito, me parece que es ggpurf. ggpurf, dentro de sus funciones, tiene esta función que se llama statCompareMeans, y con esa función ustedes pueden pueden añadir la prueba de hipótesis para comparar los grupos que ustedes quieran. Entonces ven, con esta función ahora ya añadí el resultado de una prueba de Wilcox, ¿no? O sea, aquí ya tienen el resultado de una prueba de hipótesis de una prueba de U de Mann-Whitney-Wilcoxon y el valor P de esta prueba. Pueden hacerlo con un abordaje de TED-Student. Lo único que va a cambiar es el tipo de método que van a aplicar para esa prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, en lugar de que sea una U de Mann-Whitney, ahora vamos a pensar que es una prueba de Wilcox, una prueba de TED-Student, ¿no? Y bien, les va a aparecer aquí el valor P. Entonces vamos a guardar y antes de que se me olvide, si ustedes le cambian el tipo de presentación para que en lugar de que les aparezca el p-value, el formato de la prueba, y únicamente les muestre el p-value, lo pueden hacer. O sea, aquí ya solamente les muestra el p-value de esta prueba, ¿no? Ahora sí, voy a guardar mis gráficas, esto con la función de ggArrange, que ya vimos la clase pasada. Ya tengo mi gráfica de densidades, tengo mi gráfica de barras, tengo mi gráfica de dispersión y tengo mi gráfica de cajas y bigotes. Esto yo lo voy a guardar en un panel de 2x2, 2 columnas por 2 filas, y les voy a poner estas etiquetas, las letras, las letras de la A a la D, ¿no? Entonces, al final me va a quedar un panel como el siguiente. Si se dan cuenta, aquí el panel también coincide con la temática que ustedes eligieron para sus figuras, ¿no? De ahí que yo les sugiero que utilicen una temática para todas las figuras que van a exportar en un panel, ¿va? Y pues ya, esto lo exporto como un PDF con la función de ggsave, y lo voy a exportar con estas especificaciones, que me guarde mi objeto que se llama figura 1 como un formato PDF con estas medidas en centímetros y con esta resolución. Y ahora, cuando me voy aquí a mi carpeta donde tengo mis gráficas, me va a aparecer esta figura. Entonces, pues esto es el resumen, es el complemento de la clase que vimos la semana pasada.